Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 44, capítulo 16. Rabia y Yerre podía sentir que dos de los exaltos que controlaban el templo de las 8 revoluciones espaciales habían sido asesinados. Claramente, la situación empeoró. En general, mientras la formación que protege el templo no sufra daños, las exaltas que tienen el control no serán asesinadas. Poco tiempo después, pudo sentir que los otros 6 exaltos también habían muerto. Los 8 murieron. Lo único que tenían que hacer era atrapar al emperador Dark North durante 82 días. Solo necesitaban aguantar unos días más, esos inútiles idiotas. Y Yerre sintió que la rabia ardía en su pecho. Se había estado preparando durante innumerables eones. La victoria había estado a su alcance, pero en el momento más crítico, sus sirvientes habían sido incapaces de mantener al emperador Dark North encerrado. ¿Cómo no podría enojarse con esto? Si no puedo matar al emperador Dark North, tendré que cambiar al segundo plan y empezar a matar a los otros Autarch uno por uno. Y Yerre asintió lentamente. Esta era una perspectiva más difícil. Asesinar al emperador Dark North le habría dado un 99% de posibilidades de éxito. Ahora que Ning había escapado, sus posibilidades de éxito habían disminuido drásticamente. Aún así, se mantuvo confiado en sus posibilidades generales. Sabía qué fuerzas tenía disponibles y de qué eran capaces sus oponentes, y por eso se sentía tan seguro. Y Yerre de repente agitó su mano. Bush. 3 figuras aparecieron de repente a su lado. Sus auras eran tremendamente poderosas, mucho más poderosas que las auras de las exaltas de Sid ordinarias. Los 3 parecían humanoides, y parecía que 2 eran hombres mientras que uno era mujer. El primer hombre estaba vestido con túnicas negras, mientras que el segundo estaba vestido con túnicas rojas. En cuanto a la mujer, estaba vestida con ropas plateadas deslumbrantemente hermosas y tenía una sonrisa conmovedora en el rostro. Y Yerre. Los 3 se inclinaron levemente para mostrar respeto, pero se dirigieron a él simplemente como y Yerre, en lugar de darle el título de Todopoderoso y Yerre, como la mayoría de Sid Exalts lo hizo. Es hora de que ustedes 3 tomen medidas, dijo Yerre. Necesitas recordar tu promesa, dijo el hombre vestido de negro siniestramente. No te preocupes. Después de que esta batalla termine, te daré tu libertad y también te daré tesoros como forma de agradecimiento. Mi maestro mismo ha atestiguado personalmente esto. ¿Estás realmente preocupado de que yo vuelva a mi palabra?, dijo Yerre. Los 3 intercambiaron miradas y luego asintieron. A partir de hoy, operaremos en 2 grupos, dijo Yerre. ¿Qué es esto? ¿No necesitarás que te ayudemos contra el emperador Dark North después de todo? Oh, lo sé. Esos inútiles subordinados tuyos no fueron capaces de atarlo el tiempo suficiente, no, petrió la mujer vestida de plata. Los 2 hombres junto a ella también tenían sonrisas burlonas en sus caras. Y Yerre frunció el ceño ligeramente, luego continuó, sí, no fueron capaces de atarlo. El emperador Dark North ya ha escapado. Nuestra única opción es llevar a cabo nuestro segundo plan. Los 4 de nosotros trabajaremos por separado, con ustedes 3 en un equipo y yo solo. Los cultivadores ni siquiera saben que existimos, así que si tenemos cuidado, podríamos ser capaces de emboscar y matar a 2 de sus líderes a la vez. De acuerdo, los 3 todos asintieron. Recuerda, una vez que nos separamos necesitas esconderte detrás del tesoro que te di. No reveles ningún indicio de tu aura. Una vez que el Chaosverse descubra cualquier rastro de tus auras, los líderes de los cultivadores también serán advertidos instantáneamente de cuán peligroso eres, dijo Yerre. Y Yerre estaba en un nivel de iluminación tan alto que podía cortar toda detección del Chaosverse por sí mismo, pero las exaltadas de Sid y las 3 personas que estaban delante de él no podían. Por lo tanto, tenían que usar el tesoro que Yerre les había dado. Esta fue la razón por la cual Ning y los demás no habían notado ninguna de las dimensiones ocultas antes de arrojar sus contenidos al comienzo de la guerra. No te preocupes, no cometeremos errores tan tontos, sonrió el hombre de túnica roja. Esta es la primera vez que ingresas a un Chaosverse diferente. Lo mejor es ser precavido, ya que no puede usar el poder del Dao aquí. Serás mucho más débil de lo que estás acostumbrado, advirtió Yerre. Estos 3 no eran sus subordinados, por lo que no podía comandarlos. Todo lo que podía hacer era ofrecerles advertencias, por temor a que cometieran un error y se rebelaran antes de que lograran matar a un autarca nativo. Si eso sucediera, esta guerra sería aún más difícil de ganar. Los cultivadores autarcas estaban en su propio Chaosverse y respaldados por el poder ilimitado del Dao. Todos eran poderosos sin medida, y la única forma de matarlos era tomarlos desprevenidos. Una vez que Yerre se revela a sí mismo, los líderes cultivadores podrán huir rápidamente y esconderse de él. En cuanto al emperador Dark North, él era el más poderoso de los cultivadores locales.
Si Yerre tuvo que luchar contra él solo, la victoria estaba lejos de ser segura. Y Yerre todavía estaba siendo reprimido por este Chaos Verse, después de todo. Por eso también trajo su segunda carta de triunfo. Había estado planeando trabajar junto a esos tres poderosos expertos. Juntos, habrían deletreado cierto destino a Ning. Pero por supuesto, eso solo si Ning hubiera permanecido atrapado dentro del templo. Afuera del templo, Ning podía huir cuando quisiera. Fue muy difícil matar a alguien que tenía el mismo nivel de fuerza. Salgamos, instruyó Yerre. Bush, un reino real de aspecto ordinario apareció de repente junto a él con un hegemón que lo controlaba. Este hegemón era un descendiente de Sith que había nacido en este Chaos Verso, por lo que su aura era idéntica a la de un cultivador ordinario. El hegemón era responsable del control del reino y de enviarlo a través del Caos Verso, mientras que los tres expertos permanecerían ocultos dentro de un tesoro que el hegemón llevaba. Muy bien. Y Yerre vio cómo el reino se marchaba, una luz fría brillaba en sus ojos. Hasta ahora, los cultivadores solo han perdido algunos avatares. Ninguno de ellos realmente ha perecido. Apostaría a que no tienen idea de que los templos solo pretendían confundirlos, haciéndoles bajar la guardia una vez que, sabían, contra qué se enfrentaban. Esas no eran mis verdaderas cartas de triunfo. Ven entonces, veamos quién será el primer autarca que mate una vez que revele mi presencia. Y Yerre agitó su mano, haciendo que un loto blanco apareciera en su palma. Rumble. La energía de Yerre fluyó hacia el loto blanco, extendiéndose rápidamente para cubrir un área extremadamente vasta que era 100 veces mayor que el área que Ning podía escanear usando su divinización. Y Yerre pudo lograr esto porque había superado enormemente a todos los demás en términos de perspicacia, a pesar de que estaba siendo reprimido por el Chaos Verso. En cuanto al loto blanco, era un tesoro de escaneo increíblemente valioso que su maestro le había ayudado a forjar. Entonces, ¿quién será el primero en morir? Y Yerre sonrió mientras entraba en una grieta espacial, corriendo a través del espacio-tiempo. Se mudó a una región tras otra, vagando por muchas regiones diferentes. Desde que aparecieron los templos, el cultivador Autach había dejado de atacar en persona y solo había enviado a sus avatares a la batalla. Por lo tanto, localizar uno de ellos no fue tarea fácil. El tiempo fluyó, un día después de otro. Al final, Autarch Skyfeeder y los avatares atrapados de Autarch Bowling terminaron pereciendo en la batalla. Sin embargo, los templos terminaron atrapados por los otros autarcas que formaban formaciones gigantes a su alrededor, lo que les impedía huir. Hasta ahora, el Cid había revelado un total de 5 templos. Estos templos le habían costado a los cultivadores 3 avatares Autarch pertenecientes a Bowling, Skyfeeder y Titanos. En cuanto a los templos en sí, Ning había capturado uno, mientras que los otros 4 habían sido sellados y se habían quedado inmóviles. Los cultivadores habían perdido 3 avatares de poder máximo, pero rápidamente comenzaron a rehacer los nuevos, aunque los nuevos serían significativamente más débiles durante bastante tiempo. Más de 2 meses después de que Ning escapara del templo de las 8 revoluciones espaciales, Bush, la forma muscular de Yerre repentinamente salió de una grieta espaciotemporal y apareció dentro de un Realmerse. Continuó sosteniendo ese loto blanco en sus manos mientras cuidadosamente escaneaba la vasta área a su alrededor. Y Yerre reveló una mirada de placer. Durante los últimos 2 meses, había estado buscando a los Autarch de una manera que recordaba a buscar una aguja en un pajar. Afortunadamente, fue capaz de atravesar el espacio-tiempo tan rápido como los Autarch, mientras que su tesoro de escaneo sobrepasó por completo las capacidades de nivel Autarch. Durante los últimos 2 meses, había logrado descubrir el avatar de Autarch Stonerule, pero revelarse a cambio de solo un avatar. No había forma de que Yerre hiciera ese tipo de intercambio. Finalmente encontré uno de los autarcas reales. Hectómetros. Este aura parece familiar. Lo encontré innumerables veces a lo largo de los eones. ¿No es este Autarch Mag, que guardó guardia sobre nuestras tierras, selladas, durante todos esos años? Y Yerre reveló una sonrisa. Perfecto, Autarch Mag. Usaré tu vida y tu sangre para ungir mi estandarte de guerra. Un pico de montaña que flotaba en el espacio. Había algunas cabañas de troncos de aspecto ordinario en la cima de esta montaña, y una figura alta, delgada y vestida de negro estaba sentada en la posición de loto dentro de una de esas cabañas. Su rostro estaba cubierto de escamas y tenía los ojos cerrados. Los templos eran bastante difíciles de tratar, por lo que los autarcas habían decidido retirar todos sus cuerpos verdaderos y solo permitían que sus avatares recorrieran el mundo exterior. Este pico de montaña podría parecer ordinario, pero Autarch Mag lo había modelado personalmente para que se cultivara en él. Sin su permiso, ni siquiera los otros autarcas podrían acercarse sin que él se diera cuenta. Pero, justo en este momento, una figura descalza y vestida de gris apareció de repente ante el pico de la montaña. Esta figura tenía una sonrisa benevolente y comprensiva en su rostro. Era Yerre. Libro 44.
Capítulo 17, Ygirre vs Mag. Ygirre estaba allí en el espacio vacío, mirando la montaña flotante frente a él y la cabaña de troncos claramente visible en la parte superior. Dadas sus habilidades, pudo sentir que dentro de la cabaña de troncos se encontraba Autarch Mag. En general, para alguien como Autarch Mag, era imposible para él no darse cuenta cuando alguien lo estaba mirando. Sin embargo, Ygirre pudo hacerlo sin que él notara nada en absoluto. Autarch Mag de los cultivadores. Realmente gastó bastante esfuerzo al juntar esta montaña. Está lleno de todo tipo de sellos y escáneres. Ygirre sonrió mientras continuaba inspeccionando el lugar. Los diversos sistemas de advertencia y barreras de Autarch Mag eran quizás bastante molestos para otras grandes potencias en su nivel, pero no eran más que trucos de salón para alguien como Ygirre. Ygirre pudo ver inmediatamente a través de los muchos defectos de estas defensas. Esto se debía al nivel de perspicacia superior que poseía. Él había sido capaz de crear cosas como la colmena de aniquilación y los templos de la formación, todos los cuales habían aturdido a Jinning y Titanos. Todos habían estado seguros de que solo un señor del caos podría haber creado edificios tan increíbles. Ning y los otros ciertamente no fueron capaces de crear tales cosas, pero encontrar algunos puntos débiles y explotarlos fue mucho más fácil. Aún así, solo Autarch Titanos había sido capaz de idear la formación del vórtice inverso, mientras que Ning había pasado muchos días antes de lograr superar el templo de las 8 revoluciones espaciales. Esto fue un testimonio de la diferencia en la comprensión entre ellos. Cuando los autarcas habían depositado esas capas de focas alrededor del corazón de las Citelans, sintieron que el Cid no podría escapar, pero, en realidad, esos sellos habían sido una completa broma para Ygirre, que fue capaz de eludirlos, con facilidad. La única razón por la que fingió que sus fuerzas estaban selladas era para garantizar que los cultivadores redujeran su vigilancia contra él. En verdad, hace tiempo que envió a sus incontables hegemónicos y emperadores a las diversas dimensiones secretas. Esta montaña podría detener a los autarcas, pero no puede impedir mi camino. Ygirre sonrió mientras caminaba hacia ella. Gush. Todo su cuerpo se volvió vagamente incorpóreo y semitranslúcido. Lentamente caminó hacia adelante, moviéndose hacia el pico de la montaña y luego subiendo por él. Las muchas barreras encima de la montaña eran completamente incapaces de bloquear su camino. Autarch Mag era muy hábil en el Dao of Space, y sus diversos sellos y barreras eran todos de naturaleza dimensional. Sin embargo, Ygirre estaba utilizando una aplicación aún más profunda de los misterios del espacio para convertirse en parte del espacio ordinario mismo, haciendo que las barreras fueran completamente ineficaces contra él. Después de caminar durante 10 segundos, Ygirre se detuvo de repente. Frunció el ceño ligeramente mientras miraba la lejana cabaña de troncos. ¿Un campo de dominio Dao? Esto fue un poco más problemático. Dao Doumans también se conocía como Essence Doumans. Ning tenía su dominio Dao de espada, mientras que Autarch Mag tenía su dominio de esencia de Daobirt espacial. Este era un tiempo de guerra. Aunque el verdadero cuerpo de Autarch Mag no estaba participando en el combate en este momento, todavía vigilaba atentamente su dominio en todo momento. No le puso demasiado esfuerzo, pero aún era suficiente para cubrir la mitad de la montaña. Cualquier enemigo que haya penetrado esta montaña será descubierto al instante por su dominio. El poder de su dominio proviene del Chaosverse mismo, representa un dominio formado por el poder de las esencias primarias. Puedo evitar las esencias primarias y hacer que sea imposible que me detecten, pero me descubrirían tan pronto como entrara al alcance de su dominio. Ygirre reflexionó sobre esta pregunta. Suprimido por este Chaosverso, no puedo usar nada del poder del Dao en absoluto. Soy más fuerte que estos autarcas nativos, pero no tanto. No tengo la abrumadora ventaja de que debería. Esta era la razón por la que había traído 3 poderosos ayudantes cuando se había ido a pelear contra Ning. Ahora que sabía que Ning había escapado, Ygirre se había separado de los 3. Cada uno de ellos era responsable de matar a un autarca, pero ahora que se habían separado, Ygirre, solo, tenía un 80% de posibilidades de matar a Autarch Mag, que era incluso más débil que Ning. Estoy escondido en la oscuridad. Él no tiene idea de lo fuerte que soy. Definitivamente seré capaz de matarlo en esta batalla. Es hora de atacar. Ygirre comenzó a hacer su movimiento. Extendió su mano derecha de piel de marfil, penetrando en el dominio de la esencia del Daofo espacial y enviando una serie de suaves y cómodas ondas directamente a la mente de Autarch Mag, quien todavía estaba sentado en la cabaña de troncos. Acharem. Autarch Mag de repente se sintió muy cómodo y en paz. Esta suave sensación hizo que una sonrisa apareciera naturalmente en sus labios. Libertad, liberación, la alegría gloriosa traída por la luz llenó todos sus pensamientos, desterrando todas sus preocupaciones e inquietudes. Bush. La mano de alabastro salió disparada a una velocidad increíble, atravesando las diversas barreras espaciales y el impedimento del dominio de esencia para golpear hacia la cabaña de troncos. Su dominio se había entrometido claramente, pero en este momento,
Autarch Mac solo sintió una sensación de alivio y liberación, como si nunca hubiera estado tan libre y relajado como lo estaba ahora. Todo está en el pasado ahora. Todas mis preocupaciones y preocupaciones han terminado. Espera, no. La guerra contra el SIDA acaba de comenzar. Estamos en medio de una guerra. ¿Cómo podría estar realmente relajado y sin preocupaciones? Autarch Mac rápidamente recuperó el sentido, y cuando lo hizo, inmediatamente, vio esa mano atravesar su dominio. Por ahora, ya había llegado a la cabaña de troncos. La mano de alabastro pasó directamente a través de la cabina, sin dañarla en lo más mínimo. Una tremenda sensación de peligro llenó la mente de Autarch Mac, aterrorizándolo. ¿Cómo podría haberlo ignorado cuando pasó por mi dominio? ¿Cómo podría haber llegado a un estado de completa relajación sin siquiera darme cuenta? Autarch Mac estaba completamente aterrorizado por las implicaciones de esto. Estar atrapado en una ilusión era una cosa, pero esto no había sido una ilusión. Su espíritu y sus pensamientos habían sido manipulados sin que él siquiera se diera cuenta, aunque era un autarca. Había vuelto a la normalidad después de sentir la obvia contradicción de que estaba en paz durante un tiempo de guerra. ¿Quién hizo esto? Autarch Mac no tuvo tiempo de analizar las cosas. Inmediatamente manifestó 6 brazos, juntando un sable en cada mano y usándolos para lanzar un maravilloso ataque coordinado contra esa mano de alabastro. Su luz de sable brilló como bordes de Mentionels, moviéndose a una velocidad inescrutable. La mano de alabastro bailó hacia él de una manera tan gentil, bella y elegante que el espíritu de Autarch Mac se sacudió una vez más. Película. Los dedos de esa mano rozaron suavemente la luz de sable, haciendo que se dispersara y se redirigiera a otra parte. Película. 2 de los otros sables de Mac fueron empujados a un lado también. La mano de alabastro no había utilizado casi ningún poder para defenderse, pero ninguno de los ataques de Autarch Mac pudo aterrizar sobre él. Los 3 sables restantes de Mac giraron en concierto para formar una defensa apretada a su alrededor con una luz de sable que estaba unida al espacio mismo. Era como si una dimensión independiente estuviera parada frente a él, ayudándolo a bloquear. Ría y la mano gigante de repente se volvió brillante y aguda, desgarrando 2 de los sables. Las artes de sable defensivas de Mac fueron su orgullo y alegría, pero fueron completamente incapaces de defenderse contra esta mano gigante. En cuanto a la barrera de Mentionel que había erigido antes que él, se abrió al instante cuando la mano gigante apuñaló en el pecho de Autarch Mac. ¡Corre! Autarch Mac estaba realmente aturdido y aterrorizado. Los 7 autarcas a menudo se habían enfrentado entre sí y habían tenido debates Dao entre ellos, pero ni siquiera el más poderoso, Jining, había podido obtener una ventaja tan importante sobre él en sus peleas. Esta persona es significativamente más poderosa que Darknor, exclamó Autarch Mac para sí mismo con asombro. Mientras se retiraba, la luz de la mano gigante ya había llegado para apuñalarlo en su pecho. Autarch Mac pudo sentir una fuerza penetrante y penetrante penetrar profundamente en su cuerpo, causando que vomitara un becado de sangre. Rápidamente invocó el mana en su cuerpo para resistir este ataque, pero la energía invasora era extremadamente difícil de tratar. Al final, Autarch Mac solo pudo cancelar la energía invasora con su maná al arrojarle una enorme cantidad de energía. Esto le había costado más del 30% de su poder total. Un solo choque había resultado rápidamente en que estuviera gravemente herido. Auge. Autarch Mac fue enviado volando contra las paredes de la cabaña de madera por este golpe. La cabaña de troncos al instante explotó, e incluso las barreras que rodeaban el área comenzaron a temblar. El área circundante se derrumbó, transformándose en una región oscura de caos primordial, y desde la oscuridad emergió un hombre descalzo vestido de gris que atravesó la dimensión colapsada con facilidad, completamente indemne. ¿Quién es usted?, gritó Autarch Mac frenéticamente. En todas sus batallas contra Sid, nunca se había encontrado con ninguna persona que tuviera una ventaja tan terrorífica en su poder sobre él. Mi nombre es Iyerre. Estoy aquí para matarte. Iyerre sonrió, pero se movió increíblemente rápido. Le dio a Autarch Mac ningún indulto en absoluto, cargando hacia él de inmediato. Huir. Autarch Mac sabía que se había encontrado con un enemigo terriblemente fuerte. Si esta batalla continuara, probablemente terminaría muriendo aquí. Sin dudarlo, eligió huir de inmediato. Cuando Iyerre vio que Autarch Mac estaba tratando de abrirse paso a través del espacio-tiempo para escapar, golpeó con el pie hacia abajo. Congelar. Una onda invisible surgió, sellando por completo el espacio-tiempo en el área que los rodeaba, haciendo imposible su deformación. En realidad es incluso más formidable que yo cuando se trata del Dao of Space. Autarch Mac podía sentir rápidamente cómo el espacio-tiempo había sido encerrado. Él mismo también era capaz de suprimir el espacio-tiempo, pero no podría hacerlo tan fácilmente o con este fin. No pudo evitar sentirse sorprendido cuando se transformó en una franja de luz y comenzó a huir físicamente. Iyerre frunció el ceño al ver huir a Autarch Mac. Estos nativos autarcas pueden usar el poder ilimitado del Dao. En mi tierra natal,
Podría exterminar a estas criaturas con el movimiento de una mano, pero en su propio Chaosverse, matarlos es realmente bastante difícil. Libro 44, capítulo 18, Golden Bridge of Freedom, un planeta de caos ordinario. Un Jinin con túnica blanca estaba sentado en la posición de loto sobre una roca, rodeado por un campo de aceleración temporal de 100x. Estaba tratando de deconstruir y resolver las formaciones que protegían el templo que había sido sellado por Autarch Stonerule. Seguía siendo una fuente de problemas potenciales y Ning sentía que era mejor deshacerse de él. El rostro de Ning se tensó de repente. Podía sentir que un nuevo y aterrador peligro acababa de aparecer a lo lejos. Este peligro era tan grande que Ning podía sentir su corazón apretarse. Era tan peligroso como la colmena en Aiel-Aschen. ¿Qué está pasando? Ning estaba desconcertado por esto, al igual que los otros autarcas. Todos podían sentir esta nueva amenaza aterradora. Tan pronto como Iyerre atacó a Mag, las esencias primordiales del Chaosverse lo detectaron de inmediato y se fijaron en él. Esta fue la primera vez que lo encontraron, y se dieron cuenta de la amenaza terrorífica que representaba. Tal vez no fue una amenaza inmediata como lo fue en Aiel-Aschen Jaib, pero era un experto que había alcanzado niveles increíbles de perspicacia. Mientras estuviera vivo, causaría interminables problemas a este Chaosverso. Incluso podría crear nuevas colmenas de aniquilación. Estrictamente hablando, era más peligroso que cualquier otra cosa. De repente, Ning pudo sentir un mensaje proveniente de Autarch Mag. Acabo de sufrir un ataque de un experto de Sid. Me atacó a él solo, y fue capaz de eludir por completo todas las formaciones y focas que establecía a mi alrededor. Incluso logró invadir mi dominio mientras me influenciaba para que yo no lo notara en lo más mínimo. Afortunadamente pude recuperarme a tiempo, pero aún así fue capaz de causarme una gran lesión en nuestro primer choque frontal. Él es demasiado fuerte, mucho más fuerte que yo y significativamente más fuerte que Darknord. Si tuviera que pelear con él de frente, probablemente moriría después de unas pocas rondas de batalla. ¿Qué? Ning se sorprendió, al igual que los otros autarcas que estaban recibiendo esta información al mismo tiempo. ¿Desde cuándo el Sith llegó a ser tan poderoso como para poder abrumar a un autarca en combate único? En todos estos años, era una regla rígida que los autarcas eran completamente invencibles en combate único. ¿Qué tipo de tesoros usó?, preguntó Ning inmediatamente. Autarch Titanos y los demás también hacían exactamente la misma pregunta. Nada. Él no usó ningún tesoro en absoluto. Él ni siquiera usó un arma. Solo su mano me dio una grave herida. Y dijo que su nombre es Iyerre, dijo Autarch Mag. Él ni siquiera usó un arma, pero todavía fue capaz de herir gravemente a Mag en solo un enfrentamiento. Ning estaba aturdido. No puedo creer que una figura tan poderosa haya logrado permanecer oculta durante tanto tiempo. Debe haber estado esperando su tiempo por eones, y ahora que se ha revelado a sí mismo, definitivamente va a lanzar un ataque total. ¿Por qué no usa un arma? ¿Es tal vez porque las armas son esencialmente insignificantes para él? ¿O es tal vez que sus manos son sus armas? De cualquier manera, él confía en su propio poder. La información que Autarch Mag había enviado provocó que diferentes pensamientos volaran a través de la mente de Ning. Los Sith son reprimidos por nuestro Chaosverse e incapaces de utilizar el poder del Dao en absoluto. Para que sea tan poderoso mientras está reprimido, ¿qué tan poderoso sería si pudiera usar el Dao? Ning pensó para sus adentros, de ninguna manera es un autarca ordinario, ni puede ser simplemente un emperador Omega. Es muy probable que en realidad sea un autarca de un Omega Dao. No Autarca Omega. Esta era la única posibilidad que se le ocurría a Ning para explicar la fortaleza de esta persona. Ning no fue el único en llegar a esta conclusión, los otros autarcas también lo hicieron. En verdad, habían sospechado esta posibilidad hace mucho tiempo. Llevaban mucho tiempo postulando la posibilidad de que el verdadero instigador de la incursión de Sith fuera un autarca Omega, pero todos habían creído que alguien que había alcanzado un nivel tan invencible como el Señor del Caos Sith no habría corrido el riesgo de entrar en una Chaosverse extranjero. Una vez que entraba, perdería su conexión con su propio Chaosverso y sería reprimido por el Chaosverso extranjero, lo que lo debilitaría tanto que podría perecer. En el mundo exterior, un Lord of Chaos era completamente invencible. ¿Por qué tomar el riesgo? Pero ahora, había aparecido un Sith llamado Iyerre. ¿Podría ser que él era un segundo autarca Omega del Chaosverso Sith? Esta persona llamada Iyerre, continuó Autarch Mag, es abrumadoramente poderosa. Estoy absolutamente seguro de que él es un autarca Omega. No puedo pensar en otras posibilidades. Ha alcanzado niveles increíbles de comprensión y es capaz de suprimir el espacio-tiempo con facilidad, y es incluso mejor que yo. Mis ideas sobre los misterios del espacio son como una broma para él. Ellos son completamente ineficaces. Definitivamente me superó en el Dao of Space. No Autarca Omega. Ning y los demás estaban al instante seguros de esto. Iyerre, tenía un mayor nivel de perspicacia que los Autarch y era superior a Mag en el Dao of Space, que era la especialidad de Mag. Tenía que ser un autarca Omega. Ten cuidado,
Mag, respondió Ning. No había nada que pudieran hacer para ayudar, porque estaban demasiado lejos. Todo dependería de Autarch Mag. Autarch Mag continuaba huyendo por el espacio. Autarch Mag, el perseguidor IR de repente rugió desde atrás. Auge. Una invisible ola de fuerza instantáneamente se elevó en el cuerpo de Autarco Mag. Autarch Mag sintió como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado, transformándose en un océano deslumbrantemente hermoso mientras él mismo se había convertido en una gaviota volando por los cielos sobre él. Rompe. Autarch Mag tenía un perfecto corazón Dao y un poderoso alma espiritual. Este poderoso grito le permitió a su tremenda fuerza de voluntad romper instantáneamente la ilusión en pedazos. El lanzamiento de la ilusión y la ruptura de la ilusión habían sucedido casi instantáneamente. Tus ilusiones son un poco más duras que las de Stonerule, pero aún así no ascienden demasiado, replicó Autarch Mag. Su voz retumbaba en el vacío del espacio. Maldición. Y Jerry frunció el ceño cuando vio esto. En un Chaos Verse extranjero, no pudo usar el poder del Dao y también fue reprimido, pero en al menos un área se mantuvo en el poder máximo de ilusiones. Esto se debió a que las ilusiones apuntaban directamente al alma y al alma espiritual. Cuanto mayor sea su comprensión del arte de las ilusiones, más poderosas serán sus ilusiones. El Dao tuvo poco que ver con eso. Por desgracia, Jerry era un autarca omega pero no había llegado a autarquía a través del Dao de las ilusiones. Si Ning, por ejemplo, se convirtió en un omega autarch, sería a través de omega Sword Dao. Su especialidad seguiría siendo la espada. Lo mismo era cierto para Jerry, que era hábil en el Dao of Light. No podrás escapar. Jerry apretó los dientes, desatando uno de sus últimos ataques. En cualquier otro lugar, podría usar cualquier técnica con la frecuencia que quisiera. Aquí en este Chaos Verse, sin embargo, tuvo que considerar cuánta energía tomarían estas técnicas. Su consumo de energía era proporcional a sus vastos conocimientos, y la reposición de energía era extremadamente difícil para él. Luz omnipresente. El cuerpo de Jerry de repente comenzó a liberar una gran cantidad de luz. Innumerables rayos de luz se dispararon en todas las direcciones, iluminando cada parte del vasto vacío a su alrededor. Los rayos de luz iluminaron incluso al mismísimo Autarch Mag, y cuando lo iluminaron lo sintió presionar sobre él con poder aterrador, tratando de obligarlo a arrodillarse. Esta tremenda presión le hizo disminuir la velocidad dramáticamente. Esta era la técnica de dominio más poderosa que Jerry había creado después de convertirse en un Omega Autarch. Donde quiera que alcanzara su luz, todos tenían que someterse a él. En el mundo exterior, su luz solo podría matar a los autarcas ordinarios. Aquí en este Chaos Verse, se vio dramáticamente debilitado y solo sirvió para generar un efecto supresor. ¿Cómo podría haber un efecto vinculante tan poderoso? Es mucho más fuerte que cualquiera de mis dominios. Autarch Mag se sorprendió. La supresión efectiva fue tan poderosa que su velocidad casi se redujo a la mitad. Bush. Y Jerry voló hacia Autarch Mag. Su cuerpo entero brillaba con una luz ilimitada y una sonrisa simpática en su rostro. ¿Por qué debes luchar contra esto, Autarch Mag? Debes estar cansado. Verdaderamente impresionante. Y Jerry, debería ser un autarca omega de la raza Sith. Estoy completamente impresionado. Incluso sin poder usar ni un ápice del poder del Dao, aún posees un poder increíble. Autarch Mag sonrió fríamente. Pero esta es nuestra patria. ¿De verdad crees que puedes matarme? Auge. Un enorme puente dorado que tenía 1.000.000 de kilómetros de largo apareció de repente detrás de Autarch Mag. El puente incluso tenía una refinada torre de 3 pisos junto a él, y Autarch Mag estaba justo en la entrada de la torre. Sonrió fríamente mientras miraba al distante Jerry. Jerry, ¿te atreves a subir a mi puente? ¿Qué es esto? La cara de Jerry se volvió sombría. Podía sentir claramente que este vasto puente dorado emanaba un aura de terrorífico poder, que provenía de las esencias primordiales de este Chaos Verso. Tú sí tienes tus cartas de triunfo, pero nosotros también. ¿Pensabas que no teníamos ninguno? ¿Crees que pasamos todos estos innumerables eones esperando la muerte como tontos? Autarch Mag estaba parado encima de su puente a la entrada de la torre. Este debería ser el último intento de su gestión por parte de Sid para hacerse cargo de nuestro Chaos Verse. Habíamos planeado revelar el puente de oro de la libertad durante la batalla final, pero inesperadamente me condujeron al borde de la muerte y me obligaron a revelarlo ahora. Puente de la libertad de oro. Utiliza el poder de las esencias primarias de este Chaos Verso. Y Jerry tenía una mirada fea en su rostro. Sí, como sospecha, está inspirado en tus Dawgard Towers. Autarch Mag sonrió fríamente. Hemos estado analizando tus Dawgard Towers por incontables eones ahora. Aunque el puente de oro de la libertad no es tan maravilloso como tus torres Dawgard, todavía es capaz de hacer uso de parte del poder de la quinta esencia. Los líderes de los cultivadores habían sabido por muchos años que la calamidad podría surgir sobre ellos de nuevo, por lo que habían estado trabajando sin pausa para prepararse para este día. Un Golden Bridge of Freedom tuvo algunos de los efectos de una torre Dawgard. Mientras uno estaba de pie sobre el puente,
uno sería virtualmente invencible. Esta fue una de las cartas de triunfo que los autarcas habían estado preparando para esta guerra. Libro 44, capítulo 19. Victoria. Solo el poder del Chaos Verse en sí mismo era verdaderamente ilimitado y sin límite. Cuando Jinin visitó la esencia del dominio Blasesun, descubrió que sus energías superaban enormemente a las de cualquier autarca. Y eso fue solo la punta del iceberg en comparación con el Chaos Verse en general. El Chaos Verse era tan poderoso que solo intentar atarlo, incluso sin contraatacar, resultaría en la muerte de Ning y los otros Autarch. Intentar forzar algo como esto resultaría en el colapso del alma espiritual. Su poder era simplemente inimaginable. Comparado con el Chaos Verse como un todo, el poder sobre el Dao que Ning o los Autarch podían ejercer era como una gota de agua en un vasto mar. La Torre Daoward era algo que podía permitir a expertos poderosos utilizar una mayor cantidad del poder del Chaos Verso. Las torres Daoward fueron exquisitamente diseñadas. Después de que los autarcas habían adquirido varias torres Daoward de la Guerra del Alba, habían pasado muchos años analizándolas antes de crear finalmente tesoros similares conocidos como Puentes de la Libertad dorados que tenían el 30% del poder de una torre Daoward. Los cultivadores nativos ya tenían la ventaja de luchar en casa. Ahora que tenían Golden Bridges of Freedom, su destreza defensiva se fortaleció dramáticamente. Vamos, Iyerre, oh poderoso Omega Autarca, ven y es lo peor. Muéstrame lo duro que eres. Estoy en mi propia tierra y parado sobre mi puente dorado. Si todavía puedes matarme, con mucho gusto admitiré la derrota. Autarch Mag estaba en la entrada de la torre, mirando con sus puñales al distante Iyerre. Un puente de oro de la libertad que se basa en nuestras torres Daoward. Iyerre recuperó rápidamente su habitual ecuanimidad. Él sonrió fríamente. Bien, veamos qué tan poderoso eres cuando te paras en tu Golden Bridge. Auge. Iyerre juntó las palmas de las manos como si rezara, lo que provocó que una franja de luz deslumbrante apareciera entre ellos. La luz se hizo más y más brillante, como si fuera la esencia misma de toda la luz. En cuanto a sus palmas, se habían convertido en la única fuente de luz en toda el área y era mucho más deslumbrante de lo que la estrella solar de los tres reinos había sido alguna vez. Iyerre simplemente se quedó allí tranquilamente en el espacio, sus palmas dobladas en oración mientras emanaba niveles de luz cada vez más brillantes. Está aumentando el poder. El corazón de Autarch Mag latía con fuerza mientras miraba desde lo alto del puente dorado. Esta huelga claramente iba a ser mucho más poderosa que la anterior. Este ataque podría describirse como el ataque más poderoso del que Iyerre era capaz. Sin embargo, sí tenía un defecto. No era muy ágil y solo podía usarse como un asalto frontal devastador. Peor aún, en este Chaos Verse extranjero le tomó un poco de tiempo acumular poder incluso cuando simplemente estaba recurriendo a sus propias reservas de energía. Si hubiera intentado hacer esto antes cuando emboscó a Mag, la acumulación de energía solo habría asustado a Mag y lo habría hecho huir. En cuanto a su persecución de Mag, los dos volaban demasiado rápido y no había manera de que pudiera acumular las energías necesarias para esta técnica. Maldición. Autarch Mag frunció el ceño. Al final, el puente dorado de la libertad sigue siendo una sombra pálida de una verdadera torre Daoward. Su única ventaja es que es móvil, mientras que las Daoward Towers están completamente inmóviles, pero aún así se mueve muy lentamente. Los vastos puentes dorados eran lentos y no muy ágiles. Se usaban principalmente para mantener vivos a sus ocupantes, lo que significaba que la única opción de Autarch Mag era observar cómo Iyerre aumentaba su fuerza y esperaba el ataque. En cuanto a guardar el puente dorado y luego huir una vez más, sin eso, moriría aún más rápido. Exterminar. Iyerre de repente rugió. Su mano izquierda retrocedió mientras su mano derecha golpeó hacia afuera. Al instante, toda la energía de esas dos manos de luz incomparablemente deslumbrante se concentró en su palma derecha haciendo que brillara aún más brillante que antes. La poderosa presencia y el aura de este ataque solo fueron suficientes para dejar sin palabras a Autarch Mag. Si intentara enfrentar este ataque de cabeza, definitivamente sería aplastado por él. El vacío del espacio en sí parecía estremecerse y gemir de miedo cuando la palma derecha gigante de luz incandescente se acercó a Mag. No seré. Autarch Mag inmediatamente convocó su puente dorado, enviándolo hacia arriba para bloquearlo. Por desgracia, aunque la palma gigante no era muy ágil, era mucho más ágil que el enorme puente dorado. Pudo esquivar fácilmente el puente de bloqueo y se estrelló contra él. El puente dorado tenía un impresionante aura del Dao protegiéndolo, pero la palma gigante se estrelló directamente a través de la barrera como si no fuera nada y continuó recto hacia Autarch Mag. Puente dorado, rugió Autarch Mag. La torre detrás de él tenía 6 esquinas y 6 ventanas muy perceptibles. La torre emitió de repente 6 rayos de luz prismática llenos del poder ilimitado de todo el puente y de Dao, usándolos para empujar hacia atrás la palma dorada gigante. Auge, auge, auge. Las 6 cintas de luz hicieron todo lo posible para empujar la palma hacia atrás, pero no pudieron hacerlo. Al final,
Todo lo que pudieron hacer fue atarse alrededor de la palma gigante como cadenas. La palma gigante continuó presionando hacia adelante, pero claramente era mucho más lenta que antes. Sin el puente, podría no ser capaz de resistirte, pero pararte sobre él, no puedes hacer nada para mí. Autarch Mag manifestó un total de 6 brazos, cada uno empuñando un sable largo, luego usó todo su poder para atacar. Innumerables ondas de Mensienel llenaron el aire a su alrededor, fusionándose para formar una sola cuchilla de Mensienel gigante que se estrelló contra la mano dorada gigante de frente. Auge, auge, auge. Las explosiones resonaron sin cesar. La palma dorada gigante se atenuó rápidamente, luego se retrajo hacia atrás. Autarch Mag fue aplastado contra la torre. Vomitó un becado de sangre, pero una sonrisa enloquecida apareció en su rostro. Jaja, Iyerre, no eres lo suficientemente fuerte. Aunque fue herido, pudo recuperarse antes de terminar sus palabras. En cuanto a la distante Iyerre, sintió una sensación de lástima en su corazón. Había consumido una enorme cantidad de poder para desatar su ataque más poderoso. Aún así, había valido la pena. Ahora sabía exactamente cuán fuertes eran los puentes dorados de la libertad. No está mal. Iyerre sonrió. Bush retrocedió hacia atrás, luego desapareció sin dejar rastro. Autarch Mag finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Iyerre lo había sometido a una gran presión. Ning y los demás esperaban ansiosamente noticias de Autarch Mag. Todos ellos estaban preocupados por él. Estoy bien, estoy bien. Autarch Mag rápidamente les envió un mensaje. Solo entonces dejaron escapar suspiros de alivio. Ese tipo Iyerre realmente era poderoso. Aunque tenía el puente dorado de la libertad, todavía fue capaz de abrumarme. Sin embargo, no fue capaz de matarme. Cuando vio esto, eligió irse en lugar de continuar la lucha, dijo Autarch Mag. Cuéntanos un poco sobre la lucha contra Iyerre, dijo Autarch Titanos. Muy bien. Autarch Mag comenzó a narrar la batalla en detalle. Ning y los otros escucharon atentamente, trabajando juntos para analizar lo que había sucedido. En verdad, había sido una batalla bastante simple. Iyerre solo había golpeado algunas veces en un esfuerzo por conservar energía. No puedo creer que los Omega Autarch sigan siendo tan poderosos cuando están siendo reprimidos y no pueden usar el poder del Dao. Autarch Titanos dejó escapar un suspiro de asombro. Entonces los invasoras sí definitivamente son liderados por un Autarca Omega. Esta es una noticia terrible, y a juzgar por la forma en que Iyerre simplemente se fue, está claro que tiene otros trucos bajo la manga y que aún no ha llegado al límite. No podemos bajar la guardia hasta que ganemos la batalla final, dijo Autarch Econ. Lo siento, amigos. No tuve más remedio que revelar el Golden Bridge of Freedom. Ahora conoce nuestra técnica defensiva más poderosa, dijo Autarch Mag. Habían preparado algunas cartas de triunfo propias para la guerra final, pero el Golden Bridge of Freedom fue su carta de triunfo defensiva más fuerte. Si incluso no hubiera sido capaz de soportar el poder de Iyerre, habrían estado en serios problemas. En una guerra, usar cartas de triunfo inesperadas en un momento crítico para atrapar a un adversario fuera de guardia podría producir algunos resultados verdaderamente increíbles. Por lo tanto, las cartas de triunfo generalmente se guardaron para el final. Cuando Ning y Econ habían quedado atrapados dentro de sus respectivos templos, se habían enfrentado a varias situaciones peligrosas pero no habían sido conducidos al punto de revelar sus puentes dorados de la libertad. Además, esos puentes tenían una debilidad, solo podían usarse con fines defensivos. Usarlos dentro de las sienes no hubiera ayudado a Ning o Econ a escapar. Mag, si no usaras el puente dorado, habrías muerto. Nuestro bando hubiera perdido 2 combatientes de la clase autarca. Esa habría sido una pérdida mucho mayor, dijo Autarch Sky Fieder. Ten cuidado, todos. Iyerre falló en su primer intento, pero probablemente preparará algo aún más mortal la próxima vez. Mientras mantengamos activos los puentes, es probable que no nos puedan hacer nada. Dentro de la oscuridad del espacio, Iyerre estaba solo en el vacío, su cuerpo cubierto con una capa de ondas que impedía que el Chaos Verse lo detectara. Gush, un pilar de luz borroso apareció ante el que lentamente se resolvió en un trío de figuras. Estos eran los 3 poderosos subordinados que había enviado antes. Iyerre, ¿por qué nos has contactado? Los 2 hombres y la mujer miraron a Iyerre. ¿Ya has luchado contra cualquiera de los líderes de cultivadores?, preguntó Iyerre. Todavía los estamos buscando. El Chaos Verse es simplemente demasiado grande, simplemente encontrarlos es una tarea en sí misma, dijo la mujer con túnica plateada. Debo advertirte que tienen algo parecido a una torre de Warp que pueden usar, dijo Iyerre. Atrápalos antes de atacarlos. Está bien. Los 3 se sorprendieron por esta noticia. Iyerre asintió y rompió la conexión. Libro 44, capítulo 20. Pastizales en la cima de una montaña alta ubicada dentro de un planeta desolado y estéril. En la cima de esta montaña había una casa de piedra. Delante de la casa de piedra había un hombre de cabellos blancos, desanimado, que estaba sentado solo y bebiendo un poco de vino.
Este fue uno de los líderes más supremos de todo este Chaos Verse, Autarch Bowling, desolación, destrucción. El hombre de cabello blanco miró al vasto mundo que tenía delante. De repente, vertió el vino en su copa hacia el mundo, enviándolo salpicando hacia afuera como una fina llovizna que humedeció la tierra delante de él. Poco a poco, las plantas comenzaron a crecer desde la tierra, incluidos los árboles y la hierba, lo que provocó que el planeta se volviera verde con vida. El hombre de cabello blanco frunció el ceño ligeramente mientras miraba. El color de la vida. Puede ser que un autarca solo sea capaz de controlar una sola esencia de Daovir. Negó con la cabeza. Debería haber al menos una pequeña posibilidad de controlar dos. Estaba seguro de que ya había alcanzado un nivel increíblemente alto de comprensión del ciclo de la vida y la muerte. De hecho, no estaba muy lejos de su esencia de Garra Daovir en términos de profundidad. Y sin embargo, no importaba cómo lo intentara, seguía siendo incapaz de formar su esencia de Samsara Daovir, muerte y vida. La vida es absolutamente maravillosa e intoxicante en su grandeza. Autarch Bowling vio cómo el planeta se transformaba, sonriendo respetuosamente mientras veía cómo la vida se elevaba en toda su grandiosa grandeza. De repente, su rostro se tensó y se volvió para mirar el vacío más allá del planeta. El espacio alrededor del planeta del caos había cambiado de repente. Un enorme ser acababa de aparecer dentro del espacio vacío, y en comparación con él, incluso el planeta del caos no era más que el tamaño del puño de esta criatura. Esta criatura parecía un oso gris gigante, y miraba fríamente al planeta y a Autarch Bowling con su único ojo ciclópeo. Un habitante del vacío de la clase autarca, murmuró para sí mismo Autarch Bowling, y parece que el espacio-tiempo ha sido sellado. Cultivador, serás la primera persona que mato dentro de este Chaos Verso, rugió fuertemente el oso gris gigante. Extendió su pata gigante para golpear a Bowling. Estos habitantes del vacío nacieron con enormes dones naturales y cada uno tenía sus propias especialidades. En cuanto a este oso gigante, su especialidad residía en su aterradora fuerza bruta. De los varios habitantes del vacío de la clase autarca que Iyerre había atrapado en el vacío infinito, era sin duda el más fuerte físicamente. Ría y el planeta estaba rodeado y protegido por muchas formaciones, pero la pata de oso gigante hizo que todos se derrumbaran al instante. Autarch Bowling miró fríamente la pata que le llegaba, un gigantesco puente dorado con una torre que aparecía ante él. El propio Autarch Bowling se movió para pararse frente a la torre. Este era de hecho el mismo tipo de tesoro protector que Autarch Mag había utilizado, un puente dorado de la libertad. Como su existencia ya había sido revelada, Autarch Bowling optó por usarla de inmediato ya que podía sentir que se trataba de una situación peligrosa en la que se encontraba. Muere. La pata gigante cayó sobre el puente dorado, desgarrando su aura de poder. Jugando con garras delante de mí, un indicio de una fría sonrisa apareció en la cara de Autarch Bowling mientras manifestaba 6 brazos. Las 6 manos se arquearon formando una garra y luego tiraron de la pata de oso peluda gigante que se precipitaba hacia él. Estos ataques fueron tan feroces que causaron que incluso el espacio-tiempo congelado a su alrededor se torciera. Las garras de Autarch Bowling estaban llenas de poder insondable. Parecían muy comunes, pero también parecían contener innumerables transformaciones dentro de ellos. Auge. Las 6 garras de Autarch Bowling chocaron frontalmente contra la pata de ese oso gigante. Autarch Bowling no pudo evitar dar 2 pasos hacia atrás, mientras que el gigantesco oso volador de la clase autarca tropezó también hacia atrás. Miró a Autarch Bowling con asombro. No eres muy viejo, cultivador. Muere. El oso gigante comenzó a enloquecer, rugiendo cuando se abalanzó sobre Bowling. Lanzó golpes consecutivos con sus 2 patas gigantes, que se estrellaron como 2 vastos objetos celestes con tanta presión que incluso el espacio-tiempo se aplanó por completo. Este ataque fue tan poderoso que Autarch Bowling no tuvo más remedio que defenderse utilizando el poder del puente dorado de la libertad. Auge, auge, auge. El oso gigante de la clase autarca continuó atacando furiosamente a Autarch Bowling durante 3 segundos completos, pero no pudo hacerle nada. Bileski, no vas a poder matar a este cultivador mientras esté parado sobre ese puente dorado, tronó una fuerte voz. Renuncia a tratar de hacerlo tú mismo, necesitas nuestra ayuda. La cara de Autarch Bowling se tensó levemente cuando se volvió para mirar el vacío distante. Ladró desde el puente dorado. Muéstrate. Jajat se muestran. ¿Nos estás ordenando? ¿De verdad crees que eres digno de darnos órdenes? Eres demasiado débil. Voces múltiples sonaron desde el espacio vacío alrededor del mundo. Momentos después, el vasto vacío en sí parecía cambiar, transformándose en pastizales aún más extensos que tenían una capa blanca de nubes en los cielos sobre él. En cuanto al propio Autarch Bowling, ahora estaba parado en lo alto de las praderas. Autarch Bowling miró las praderas que acababan de aparecer a su alrededor.
Lo inspeccionó de cerca, sintonizándose con la energía vital contenida en cada tallo de hierba. ¿Este es un pastizal real y real? ¿Por qué parece que las praderas se extienden hacia el infinito? Autarch Boulin inspeccionó el mundo a su alrededor con claridad. Había nubes sobre él, pero las praderas parecían no tener fin, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. A pesar de su poder, todavía no era capaz de ver cuán vasto era este mundo. ¿Fue esto una broma? Incluso podría ver hasta el final de un verdadero revés. Rompe. Autarch Boulin continuó parado sobre su puente dorado mientras extendía la mano para rasgar los cielos, tratando de separarlos. Barra oblicua. Sus dos manos arañaron las capas de nubes. Autarch Boulin sintió como si las nubes fueran increíblemente tenaces. Pudo atravesar algunas de las nubes, pero no pudo atravesarlas. Me niego a creer esto. Autarch Boulin comenzó a atacar furiosamente con los 6 brazos, usándolos para rasgar las nubes en el cielo. Esto era lo que solía hacer el cultivador Autarch. Tenían una cantidad de poder tan ilimitada que no temían el agotamiento, por lo que usar un ataque furioso de ataques para aplastar a los enemigos era generalmente el mejor método. Después del tiempo necesario para hervir una tetera de té, Autarch Boulin finalmente logró atravesar por completo la última capa de nubes, abriendo un gigantesco agujero en el cielo. Silbido. El puente dorado debajo de él se encogió rápidamente de tamaño cuando lo montó a través del enorme agujero. Después de volar por el enorme agujero, Autarch Boulin primero miró hacia abajo a las muchas nubes sobre las que estaba parado, y luego hacia arriba a las muchas nubes que todavía llenaban los cielos sobre él. De repente, una voz ronca llenó los cielos. Jaja, sigue avanzando con garras. Esto no es como esos pequeños templos. Aunque solo hay 9 capas en este mundo de hierba, cada capa es más gruesa que la anterior. No tienes ninguna oportunidad de atravesar la capa final de nubes, y ni siquiera podrás llegar allí. Los campos cambiantes del espacio-tiempo aquí asegurarán que estés atrapado para siempre dentro de la primera capa de nubes sobre las praderas. ¿Quién eres tú? Una Acidic Salt. Tan pronto como Autarch Boulin había sentido que el espacio-tiempo había sido suprimido en esta área, sabía que el peligro era tremendo. No me compares con esos tontos lastimosos. No soy uno de los subordinados de IR. Una voz clara de repente sonó en respuesta dentro de las nubes. Gur. Muy lejos, las nubes se separaron repentinamente para revelar una enorme figura. Este era el oso ciclópeo gigante que había atacado a Autarch Boulin antes. Ria y Ip. Autarch Boulin inmediatamente se volvió para mirar otras 2 direcciones. Las nubes se separaron en 2 lugares separados, revelando 2 criaturas diferentes que comenzaron a volar hacia él. El primero era un humanoide de ojos rojos y pelo blanco, cuyo cuerpo estaba cubierto con un mayasme rojo sangriento que irradiaba un aura demoníaca. Autarch Boulin no pudo evitar estremecerse un poco. Esta criatura parecía haber nacido por pura malicia y rencor. En cuanto a la segunda criatura, era como una nube de tormenta gigante. Su cuerpo era borroso e indistinto, pero uno podía distinguir vagamente cientos de ojos malvados e incontables tentáculos que llegaban desde las nubes. 3 moradores del vacío de la clase autarca. Autarch Boulin se mantuvo bastante tranquilo. Estos habitantes del vacío de la clase autarca podrían estar a la par conmigo en fortaleza, pero eso solo se debe a sus habilidades naturales. Sus ideas sobre el Dao son ridículamente bajas, mientras que el Golden Bridge of Freedom me protege. Debería ser capaz de mantenerme completamente a salvo, pero el mundo de hierba que me ha encarcelado es bastante maravilloso. La hierba debería ser real, y tiene 9 capas de nubes, así como 3 habitantes del espacio de la clase autarca que lo protegen. Hasta el momento, el único lugar donde hemos visto a 3 habitantes del vacío de la clase autarca ha sido esa gigantesca colmena. Ninguno de los templos tenía dentro. El templo de las 8 revoluciones espacio-tiempo que había atrapado a Ning solo había tenido lugar en Acidic Salts. Lo mismo fue cierto para los otros templos. Ninguno de ellos tenía habitantes del vacío de la clase autarca. La colmena de aniquilación, sin embargo, tenía 3. Ahora que habían aparecido 3 más en este mundo de hierba, Autarch Boulin tenía la sensación de que este mundo de pastizales era probablemente mucho más peligroso que cualquiera de esos otros templos. Lo que no sabía era que el mundo de la hierba era posiblemente el arma más mortífera que el Cid había preparado para esta invasión. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.